Claro que sí, buenas noches para todos, Dios les continúe bendiciendo grandemente. Qué orgullo, nuevamente qué alegría estar por aquí delante, primero que todo, de la presencia de Dios y segundo que todo, pues aquí con todos ustedes. Y aquí estamos muy presentes, así es. Listo. Entonces, em, vamos entonces a iniciar el estudio. Tenemos un versículo inicial, que es en la introducción a Juan el Bautista, que es de Mateo capítulo 11, versículo 11, que dice, de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y en este versículo nos relata, digamos, de la gran importancia que tuvo Juan el Bautista, Juan el Bautista, ¿sí? Sin embargo, a pesar de eso, no obstante su grandeza, iba a ser el más pequeño en el reino de los cielos. Bien, con ese pasaje vamos a comenzar y le damos paso entonces a nuestro hermano Wilmer con el estudio en esta noche. Ok, claro que sí, mira, yo antes de esto, bueno, sé que habían hecho un preámbulo y habían hecho, digamos que un breve recordatorio de quién había sido Juan el Bautista, ¿verdad? Y de dónde salió y por qué vino. Y yo voy a iniciar básicamente con cinco preguntitas que tenemos aquí. eh, y es, ¿por qué Juan el Bautista fue alguien tan especial? Sé que ustedes acabaron de mirar un video. Entonces, si fue escogido este ser por Dios para que fuera una antesala, para que fuera preparando el camino, para que fuera de una u otra manera labrando ese camino que más adelante ya nuestro Señor Jesucristo iba a realizar. Empezamos a preguntarnos, pero ¿por qué fue tan especial? O sea, ¿por qué fue tan lindo? ¿Por qué fue alguien tan especial para Dios, Juan el Bautista? ¿Cierto? Entonces vamos a arrancar con eso. Sé que no lo vamos a proyectar, pero pues bueno, les tengo aquí unos textos como para corroborar esto y vamos a arrancar. Entonces, adelante, Juan. Creo que alguien tiene la mano levantada para que arranquemos. Hermano Olivardo. Bueno, Juan el Bautista fue muy importante en la vida de nuestro Señor Jesucristo porque él anunció su pronta llegada y porque él empezó por decirlo así, a evangelizar y a hacernos saber que Cristo estaba pronto en hacer su aparición. Ok, mi hermano, muchas gracias. Entonces, vamos a leer un texto rápidamente y vamos a leer algo de lo que fue la profecía y del por qué llegó y por qué fue tan especial en este caso Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces quiero que por favor abran sus Biblias y vamos a leer hoy muchos textos, bastantes textos, y vamos a dar esa respuesta a esa pregunta de por qué Juan el Bautista fue tan especial. En la Biblia, pues en la Biblia se había anunciado de que Jehová enviaría un mensajero, ¿verdad? Y miren que con la predicación Juan el Bautista cumplió esa profecía, ¿cierto? Miremos qué dice en Malaquías 3:1. Yo lo tengo aquí rápidamente y voy a leerlo porque sé que tenemos varios pasajes hoy. Y dicen, miren, voy a enviar a mi mensajero y él despejará el camino delante de mí. Y de repente vendrá a su templo el Señor verdadero que ustedes buscan. Y vendrá el mensajero del pacto que esperan con alegría. Miren, de seguro vendrá, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién mismo nos está diciendo esto? El Señor Jehová por medio, y nuestro Señor y Dios, por medio de su palabra, nos está dando de una u otra manera ese presagio, esa antesala a lo que fue el Señor Jesucristo. Ahí lo que nos está diciendo es que va a venir alguien especial, que va a venir alguien maravilloso, pero como cuando ustedes van a un concierto, cuando alguien va a un concierto de música interesante, de la que ustedes prefieran, lo primero que ponen en este caso, antes de que el artista principal salga, ¿qué es? Lo que le llaman un telonero, ¿verdad? Este telonero es quien abre, es quien da vía y quien empieza a animar, de una u otra manera, es a los seres humanos, en este caso estamos hablando. Entonces, por eso
fue tan importante, en este caso también, el Juan el Bautista? Él dice también en Mateo 31, del 1 al 3, y les quiero leer aquí para que tengamos pendiente, dice, en aquellos días Juan el Bautista comenzó a predicar en el desierto de Judea. Decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. De hecho, él es aquel de quien dijo que por medio del profeta Isaías, la voz de alguien grita en el desierto, preparen el camino de Jehová, hagan que los caminos de él queden rectos. Entonces miramos que en este pasaje también nos ratifica cuál era la importancia, en este caso, de Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces lo que les decía, fue de primera mano una antesala. De primera mano fue ese ser que abrió el camino, de ese ser maravilloso que fue el Señor Jesucristo. Fue digamos que quien empezó con toda esta obra, ¿verdad? Y empezamos a mirar la segunda pregunta. Quien la tenga, por favor, me la regala. O nos la regala y nos la comparte. ¿Quiénes fueron los padres de Juan el Bautista? ¿Quiénes fueron esos padres de Juan el Bautista? Quien la tenga, por favor. Isabel y Zacarías. No. 50% bien. Elizabeth y Zacarías. Elizabeth y Zacarías. Zacarías. Exacto. Entonces miremos, y vamos a hacer esto muy participativo, ¿no? Los padres de Juan el Bautista se llamaban Zacarías y Elizabeth. ¿Se acuerdan cuál es el último libro de la Biblia? Del Antiguo Testamento. ¿Del Antiguo Testamento? Malaquías. Está por ahí. Malaquías. Exacto. Antes de esto, Zacarías era un sacerdote judío, ¿no? Él de nacimiento, fue un milagro, así haciendo una breve recordatorio. Fue un milagro, porque se acuerdan ustedes, digamos que por medio de lo que nos dice la palabra, Elizabeth no podía tener hijos, y ya estaban de una edad muy avanzada, ¿cierto? Entonces, tanto ella como Zacarías, pues ya eran personas de edad muy avanzada. Dice en Lucas 1, del 5 al 7 nos está confirmando esto. Dice, en los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la división de Abías. Su esposa era descendiente de Aarón, se llamaba Elizabeth. Los dos eran justos delante de Dios y cumplían de manera intachable todos los mandamientos y requisitos legales de Jehová. Pero no tenían ningún hijo porque Elizabeth era estéril y los dos ya eran personas de edad avanzada. Entonces empezamos a preguntarnos y empezamos a mirar cómo este profeta, cómo Juan el Bautista, de una manera, es un milagro de Dios, ¿cierto? Ya había una profecía que se tenía que cumplir, que era este nacimiento de él. Miren que decía la palabra, Elizabeth era estéril, no podía tener hijos, pero gracias a la voluntad de Dios, pues de ahí arrancó esta bendición en este caso para toda la humanidad, y como les decía, abrir ese telón, abrir ese telonero que fue él para nuestro Señor Jesucristo. Tercera pregunta, ¿quién fue el culpable de la muerte de Juan el Bautista? Y sé que ya lo vimos por ahí, entonces quiero que hagamos un breve recorderis de quién fue el culpable, por qué pasó todo eso. Herodes. La hijastra de Herodes. No, la hijastra de Herodes fue la culpable de que mataran a Juan el Bautista. Entonces, de primera hermana mano, Ángela Patricia tenía la hermana Ángela Patricia tenía la mano levantada. ¿Quería participar, hermana Ángela Patricia? Sí, hermano, yo pienso que cualquiera puede decir mil cosas, ¿no? Me disculpan si de pronto estoy equivocada, pero realmente la persona culpable es aquel que da la orden. Y para mí, pues que el culpable como tal es Herodes. exacto. Bueno, digamos que hay varias versiones, ¿no? Normalmente nosotros como padres, bueno, sé que por aquí tienen la mano levantada también, entonces vamos a entrar en controversia aquí de qué fue lo que pasó y vamos a mirar qué nos dice la Biblia acerca de eso, ¿no?
que sea la misma Biblia que también nos aclare qué fue lo que pasó. No sé si lo leyeron anteriormente antes de que me llegara y me disculpan, por favor. Pero bueno, vamos a hacer un breve recorrido aquí rápidamente. Mi hermano, sé que alguien está levantando la mano. Hermano Olivardo, sí, hermano Wilmer, lo pongo en contexto. Vimos un video completo de Juan el Bautista, el resumen desde las profecías, su nacimiento, su vida y su muerte, hasta el final. Fue muy breve y dijimos que lo íbamos a reforzar nuevamente cuidado cuando empezáramos el estudio y vamos a leer los versículos, las citas bíblicas, donde se relataba su historia. Ok, Hermano Olivardo, adelante. mi hermano Leonardo tiene la mano levantada. Bueno, yo pienso que aunque Herodes quería matarlo por lo que él había dicho, no tenía el coraje de hacerlo. Pero al prometerle a la hijastra de que le daría lo que ella pidiera por haber hecho esa danza, entonces la verdadera responsable de la muerte de Juan el Bautista es ella, porque ella pide la cabeza de Juan el Bautista. Ok, entonces, no sé si han leído el texto, pero bueno, eso está en Mateo, capítulo 14, perdón, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Y se los voy a leer aquí rápidamente, o se los voy a resumir más exactamente. Y lo que nos dice el texto es que el rey Herodes Antipas ordenó que decapitaran a Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces, en algunas ocasiones nosotros como padres somos muy condescendientes. Nosotros como padres en algunas ocasiones somos muy, llamémoslo de alguna manera, uy, se me escapa la palabra, ofrecidos con nuestros hijos, por decirlo de alguna manera. Nosotros damos muchos regalos. Permisivos. Muy permisivos. Gracias por la palabra. Cierra la puerta, por favor. Somos muy permisivos con nuestros hijos, somos muy dados a hacer caso de pronto a las cosas que ellos nos dicen, ¿cierto? A las cosas que ellos nos puedan de una u otra manera pedir. ¿Por qué? Porque somos muy blandos de corazón en algunas ocasiones, porque simplemente nosotros, ¿qué es lo primero que le decimos a nuestros hijos? Bueno, yo quiero que usted porte bien, yo quiero que usted pase el año, y si pasa el año, yo le voy a dar lo que usted quiera. Usted simplemente pídamelo. Y pues los chicos, ¿qué es lo que le piden normalmente a uno? No, yo quiero es un Xbox, yo quiero es un celular, yo quiero es tal cosa. Y pues bueno, usted, dentro de su ignorancia, y llamémoslo así, pues nosotros accedemos a todo ese tipo de situaciones. Entonces miremos qué fue lo que pasó aquí. Entonces, el rey de Herodes, Antipas, ordenó que decapitaran a Juan. Digamos que esa es la orden directa, y él fue, digamos en este caso, el responsable de que lo mataran, ¿cierto? De que lo asesinaran, de que lo decapitaran. Pero atrás de esto, como les decía, lo hizo ¿por qué? Porque su esposa, Herodías, se lo pidió, ¿cierto? ¿Por qué? Mediante su hijo. ¿Por qué? Como ya lo habían repetido hace un momento. Porque había un capricho, porque, bueno, ya ustedes conocieron la historia. Juan el Bautista le había dicho la manera en la que ellos estaban, en la que ella estaba actuando y cómo estaba su manera de ser delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces fue algo que de pronto ya no le gustó. Entonces le dijo, vea papá, mira mamá, yo quiero es que en realidad le quiten la cabeza, quiere que lo maten porque no me gustó lo que me dijeron a mí. Eso fue básicamente lo que sucedió, resumido en pocas palabras, ¿cierto? Entonces, nosotros de una u otra manera accedemos muchas veces a hacer lo que otras personas nos digan sin saber que las consecuencias de lo que esto va a suceder. Digamos esto haciendo una analogía básicamente de lo que fue o de lo que sucedió en ese entonces con Juan el Bautista, ¿verdad? Yo sé que podemos tener para esta historia podemos tomarnos tal vez 2, 3 sesiones, pero vamos a resumirla muy rápido, ¿verdad? Entonces, cuarta pregunta, y quiero que por favor lo tomen ustedes y lo revisen, analicen esta pregunta que les voy a hacer y me cuenten. ¿Fueron rivales Juan el Bautista y Jesús? ¿Qué nos puede decir la Biblia acerca de esto? ¿Fueron rivales Juan el Bautista y Jesús? Sabiendo que Juan venía de un nacimiento, él venía de una profecía, sabíamos que se tenía que cumplir.
al igual que el Señor Jesucristo, ¿no? Venían los dos con un propósito especial. Entonces empezamos a preguntarnos, ¿fueron rivales ellos tal vez? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Cuál era la labor que tenía Juan? ¿Quién me dice? La labor de Juan era bautizar y predicar el evangelio, anunciar la llegada de Jesús. Exacto. Juan reconoció públicamente, ¿cierto? Que su labor era preparar el camino para el Mesías. Y miremos que eso públicamente, obviamente estamos hablando de todas las personas, él lo que quería era preparar ese camino del Señor Jesucristo, preparar ese camino para la llegada del Mesías. Y por el contrario, obviamente no tenía ningún derecho, no tenía ninguna obviedad, Ninguna rivalidad. en este caso, ninguna rivalidad, tener esa rivalidad entre ellos, ¿verdad? Él tenía un propósito. Jesucristo también tenía un propósito. Eso es algo que nosotros tenemos que empezar a entender. Cada uno de ellos tenía un propósito. Y desde ahí empezamos a mirar esto que estamos analizando hace más de 5 o 6 sesiones y que el bautismo. ¿Quién era ese ser maravilloso? Y miren lo que dice Juan. Vamos a leer aquí un pequeño pasaje en Juan, capítulo 3, del Mi 25. hermano Ernesto tenía la mano levantada. Hermano Ernesto, Sí, hermanito, les iba a hacer una connotación con respecto y casi le doy en lo que quiere decir el hermano Wilmer. Dice Juan 1:11, en Juan 1:12, mas a todos los que recibieron, a los que creen en nombre, les dio potestad para ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, de voluntad del varón, sino de Dios. Juan sabía que el Señor venía y que venía por Espíritu Santo a estar en la tierra. si me lo permite mi hermano Wilmer, después de la introducción de mi hermano Ernesto, era cuando preguntó que si Jesús y Juan eran rivales. Pues no, pues claramente no. Y obviamente Juan el Bautista tenía un respeto grande por Jesús, porque él sí, a diferencia de mucha gente, él sí sabía quién era Jesús, ¿bien? Y venía profetizando acerca de él. Pero sí se presentó un hecho, pues como anecdótico, en donde sí hubo una especie de rivalidad por quién tenía que servir a quién, ¿sí? Aquí no, digamos, aquí la pelea no es quién es más que el otro, sino quién está dispuesto a servir al otro. Y entonces Juan va a bautizar a Jesús y le dice Juan, pero ¿cómo yo te voy a bautizar a ti? Y yo esperaría que fuese lo contrario, que tú me bautices a mí. Bien, entonces ahí sí hay una rivalidad, pero en cuanto a quién quiere servir al otro. Pero claramente Juan el Bautista sabía quién era Jesús. Ok, perfecto, mi hermano. Muchísimas gracias. Sé que tiene por aquí levantada mi hermano Olivardo, la mano levantada. Esto es una historia bien interesante. Yo creo que vamos a detenernos en algún momento de mirar todos esos personajes de esa historia. Yo sé que ya la contaron aquí, pero la Biblia nos habla muy claramente y muy interesantemente y nos trae muchas enseñanzas de todo esto. ¿Qué es lo que queremos al final del ejercicio, no? Con todas estas historias de estos antepasados, de estas personas o de estas historias que nos trae la Biblia, pues traerla a nuestra vida y mirar qué es lo que en realidad debemos extraer, qué es lo que necesitamos extraer, ¿para qué? Para ser más agradable ante los ojos de Dios. Mi hermano Olivardo y mi hermana Ángela tienen levantada la mano adelante. Bueno, Juan no fue rival de Jesucristo, simplemente cuando Jesucristo vino a bautizarse, él le da toda la honra que merece Jesucristo, pero Jesucristo en su infinita humildad le da el poder a Juan el Bautista para que lo bautice y se cumpla siempre la palabra de Dios. Ok, mi hermano, muchísimas gracias. Nuestra hermana Ángela, por aquí tiene la mano levantada también. Hermano, me disculpan nuevamente por preguntar tanto, pero yo me quiero devolver un poquito. Ustedes son tan amables y me explican
qué era un sacerdote en ese entonces? O sea, no es como, digamos, un sacerdote hoy en día, un cura. Quisiera saber qué función hacía el papá de Juan. ¿Zacarías es? Zacarías. Sí. Su merced dice que él era un sacerdote, un sumo sacerdote. Pero hermano, no me acuerdo si, no me acuerdo la verdad que era un sumo sacerdote. ¿Qué hacía? ¿Qué función cumplía o qué? Bueno, ellos eran conocedores de la ley, ¿cierto? Eh, Creo que este es un tema para un estudio bastante interesante, donde ellos tenían ciertas características que tenían que cumplir, porque pues, ellos se supone que ellos, muchos de ellos, pues tenían la ley por enseñar, ¿verdad? La ley de Moisés. Antes de que llegara, pues obviamente nuestro Señor Jesucristo, se vivía bajo la ley de Moisés. Entonces, a partir de este entonces, pues bueno, digamos que ya viene la ley de la gracia, pero yo creo que eso para un estudio, como para no desviarnos, eh, lo podríamos manejar, ¿cierto? Sé que mi hermano Waldo por aquí nos está levantando la mano, de pronto si quiere hacer alguna aclaración en este entonces, mi hermano. No, es que cuando está, no se le escucha, hermano Waldo o hermano Felipe. Cuando están haciendo la transmisión por Facebook, ellos se les escucha como si estuvieran en 5X. Entonces no se les alcanza a escuchar. De pronto quiere hacer una aclaración acerca de los sacerdotes que existían en ese momento. Hermana Patricia, si desea mientras, hermano Waldo, hermano Felipe, no se les puede escuchar porque sale muy rápido. Hermana Patricia. Entonces, bueno, así, digamos que más o menos así para resumirle, digamos que en el Antiguo Testamento, no sé si de pronto se pueden conectar mi hermano Waldo y de pronto desde otro dispositivo, pero en el Antiguo Testamento un sacerdote era una persona que representaba el pueblo de Israel ante Dios, ¿verdad? Entonces, y que realizaba sacrificios, que realizaba rituales en el nombre de las personas de Israel, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, digamos así rápidamente, ¿cuáles eran las funciones más o menos de los sacerdotes? Era ofrecer sacrificios en nombre del pueblo a Dios. Era servir en el santuario. Digamos que estas eran unas prácticas que tenían ellos, unas funciones. Otra cosa, como les decía anteriormente, era anunciar de una u otra manera la palabra de Dios. Pero ¿cuál palabra de Dios anunciaban anteriormente? Pues exactamente estamos hablando que la ley de Moisés, que no era conocido todavía en este caso nuestro Señor Jesucristo. Como le digo, desde Juan, entonces, dando como una nueva era, como les decía, por este preámbulo, por este telonero que fue él. Entonces, yo sé que estas funciones que tenían ellos, podríamos hablar de cómo los elegían, podemos en este momento hablar de pronto de cuáles eran sus ritos, de cuáles eran inclusive sus vestiduras, ¿cierto? Porque eran unas vestiduras especiales, y cuál fue de una u otra manera el primer sacerdote que hubo en el Antiguo Testamento. Entonces, no sé si con esto podemos reparar un poquito su pregunta, mi hermana Patricia, pero creo que este es un tema que tenemos que analizar mm, con un poquitico más de espacio. Ahí ya está conectado el hermano Felipe. Ya puede Bueno, participar, hermano. señor, gracias. Listo. Muchas gracias, hermanos. Bueno, qué pena lo de la transmisión, es que pues estoy acá pendiente, pero es que no está conectado por la parte personal. Para responder así rápido, en este caso que estamos hablando, el sumo sacerdote era la máxima representación que se tenía de parte del pueblo judío en el templo de Jerusalén, pues como están, pues así se decía. Y así rápido, como para contestarle a mi hermana sobre qué es el sacerdote en este tiempo, eran aquellos elegidos de parte del pueblo judío para llevar a cabo todas las tradiciones, pues, que fue lo que dijo mi hermano Wilmer. No es como actualmente que es un curita, un sacerdote, ya tiene otros niveles diferentes en términos de liturgia. Básicamente en ese tiempo era alguien establecido mediante ley judía de que podía hacer parte y realizar los ritos que se hacían. Así rápido, no me estoy diciendo más. Muchas gracias, mis hermanos. Gracias. Mi hermano Wilmer, si me lo permite, por favor, darle la palabra a nuestra hermana Patricia, que hace rato tiene la mano levantada.
Adelante, hermana Patricia, por favor. Por supuesto que sí. Gracias, hermanito. No, pues también así cortico porque sé que el tiempo apremia. Pues yo sé que los sacerdotes tenían varias responsabilidades, incluyendo, por ejemplo, realizar los sacrificios y rituales en el templo, enseñar la ley de Dios al pueblo, ayudar a los levitas en el mantenimiento del templo y también realizar ceremonias de purificación y limpieza. En la época de Juan el Bautista y Jesús, los sacerdotes eran divididos en diferentes grupos, por ejemplo, incluyendo los saduceos, que eran los sacerdotes más conservadores y tradicionales, los fariseos, que eran los sacerdotes más liberales y reformadores. Los levitas eran los asistentes de los sacerdotes en el templo. Gracias. Ok, mi hermana Patricia, muchísimas gracias. Y esperamos también, digamos que nuestra hermana Patricia Soler, de una muy buena manera y de una manera muy rápida, haber respondido a esa pregunta. Pero como le digo, este tema de los sacerdotes, anteriormente creo que tenemos que analizarlo mucho. Tiene mucha tela para acordar, que yo creo que en algún momento lo podríamos analizar. Entonces, respondiéndole, digamos, también a su pregunta y a la pregunta de quién era Zacarías, el padre de Juan. Entonces, efectivamente, él era un sacerdote de la familia de Aarón, ¿no? Aarón, ¿quién fue? Uno de los primeros sacerdotes, en este caso del Antiguo Testamento. Estaba casado con Isabel, ya lo sabemos, quien era pariente también de María. Y bueno, digamos que podríamos hablar un poquitico de la historia, pero bueno, no vamos a entrar en materia de lo que son los sacerdotes. Entonces, no sé si hasta acá tengamos alguna pregunta, tengamos alguna inquietud, alguna duda acerca de quién fue Juan el Bautista y cuál era su cometido, cuál era su propósito en esta vida, en este mundo. Bueno, no tenemos inquietudes, no tenemos preguntas. Entonces, ya nosotros estamos hablando, veníamos hablando acerca del bautismo. Y pues ya que estamos hablando acerca del bautismo, pues definitivamente tenemos que arrancar con el primer personaje que estaba haciendo esa tarea y que fue precisamente Juan el Bautista. Y que por esto hacemos todo este preámbulo. Pero, ¿qué decía Juan acerca del bautismo? Él lo que decía era que no era simplemente un bautismo, como lo explicamos en algún momento, que era de obediencia ciega, ¿cierto? Ni que solamente era un símbolo, ¿cierto? Sino que era un compromiso, o sea, no era un ritual vacío, que simplemente la gente se iba a bautizar al río Jordán, sino que por el contrario, había algo más allá. Juiván, ¿quería decir algo? ¿O me quiere decir algo con respecto a la diapositiva? No, señor. La ponía ahí por si de pronto quería poner la predicación de Juan que se basaba en el mismo mensaje que nosotros tenemos hoy en día. Decirle a las personas que se arrepintieran porque el reino de los cielos se estaba acercando, que es algo muy, muy similar a lo que nosotros podemos decir hoy en día. Debemos arrepentirnos porque el reino de Dios cada día se acerca más. Ok, perfecto. Entonces miremos que yo creo que vamos a revisar ahorita unos textos, pero miremos lo que enseñaba Juan el Bautista, era eso precisamente. Él hablaba que esto no era ningún ritual vacío, él hablaba que no era simplemente un símbolo, que no era algo simplemente de obediencia ciega, como ya lo explicamos en estudios anteriores, sino que por el contrario, teníamos que tener, o la persona que se bautizaba en ese entonces y la que se bautiza ahora, pues obviamente debe contar con cierto entendimiento y con cierto compromiso, ¿verdad? Entonces, para aquellos días y para en ese entonces, el bautismo, para que comprendieran, pues tenía que tener un propósito y tenía que tener un significado, ¿verdad? Entonces, ya hablamos acerca un poco de la profecía de Juan, de dónde venía, pero miremos a ver qué
¿Qué es lo que nos dice ahora después de su llegada, después de que Juan empezó a predicar? El mensaje de Juan era ¿qué? Arrepiéntanse, arrepentidos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se acerca. Y vamos a empezar a leer también un texto, Mateo 3:1, por favor, quien lo tenga, Mateo 3, capítulo 3, versículos 1 y 2. Vamos a leerlo, quien lo tenga, por favor, si lo tiene Juiván, me ayuda a leerlo, o quien lo tenga, por favor, lo puede leer, o si ustedes desean, yo lo se lo leo. Mi hermana Daniela, no, mi hermano Ernesto, adelante. Y dice Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan Bautista predicando en el nombre del desierto de Judea, diciendo, arrepintaos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien hablé el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, endurece sus sendas. Nos hace una clara advertencia de que eso era lo que él estaba predicando antes de que, cuando él ya vino, ya sabía que el Señor venía detrás de él en el camino. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, mi hermano. Miremos que ya venía profecía, ya sabíamos quién era este personaje y ya sabíamos cuál era el propósito y qué era lo que estaba en realidad predicando. Entonces, arrepiéntanse porque el reino de Dios se acerca, porque el reino de los cielos está cerca. Mateo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 2. Y empezamos a preguntarnos la pregunta, y es lo que normalmente nosotros siempre decimos a las personas. ¿Cuál es el propósito suyo en esta vida? ¿Cuál es el propósito que tienen las personas en este mundo? ¿Su propósito es hacer su voluntad? ¿Su propósito simplemente es hacer lo que usted desee? ¿Su propósito es hacer dinero? ¿El propósito que usted tiene en esta vida es hacer una familia, procrear, tener hijos? ¿Su propósito en esta vida cuál es? Mire que en ese entonces, desde el principio de la llegada de Juan, ya nos estaba diciendo y nos estaba informando de qué era lo que quería y cuál era el propósito que nosotros teníamos en la vida y lo que quiere Dios para nosotros. Ahí le está diciendo Juan el Bautista, le está diciendo, arrepiéntanse, ¿por qué? Porque el reino de los cielos está cerca. ¿Sabemos si el reino de los cielos está cerca hoy en día? ¿Sabemos cuándo va a ser la llegada del Señor Jesucristo? ¿Estamos preparados hoy en día para recibirle esa llegada? ¿O ni siquiera estamos pendientes de eso? ¿O simplemente no nos interesa? ¿Simplemente no queremos hacerlo? ¿No queremos tomar responsabilidades acerca del compromiso que tenemos con el Señor Jesucristo, del compromiso que tenemos con Dios? Mira la pregunta que le está diciendo o la afirmación que le está haciendo ahí en la diapositiva. ¿Deberíamos decir lo mismo hoy? Deberíamos empezarnos a preguntar, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros y cuál es de verdad mi propósito en esta vida? Adelante, mi hermano Julián. Gracias. Bueno, como para empezar a concluir, como resumiendo un poquito lo que representaba Juan, lo que representó Jesús y cómo nosotros podemos compararlo hoy en día. Nosotros debemos predicar el Evangelio. En ese momento Juan el Bautista estaba también predicando. Estaba predicando que iba a venir una persona que se iba a llamar Jesucristo, que era el Mesías. Nosotros hoy en día deberíamos estar haciendo lo mismo. También tenemos que estar predicando un Evangelio y va a venir nuevamente nuestro Señor Jesucristo. Bien, por lo cuanto la invitación a todas las personas es que sigamos ese modelo, ¿no? En donde nosotros enseñamos a las otras personas que Jesús vino una vez a la tierra. Están los relatos que acabamos de leer, que están en la Biblia, y toda esta historia de Juan el Bautista, la historia de Jesús, y lo que nosotros hoy en día también debemos estar haciendo, predicando el Evangelio, porque así como pasó en ese tiempo, que se estaba profetizando la llegada de un Mesías, nosotros en este momento estamos exactamente pasando por las mismas circunstancias. Nosotros estamos acá y los que estamos acá reunidos tenemos fe, ¿sí?, en Dios, y creemos lo que nos dice su palabra, su Biblia, y nos dice su Biblia que Jesucristo va a venir por segunda vez a la tierra. Entonces nosotros tenemos que decirle a las personas y nosotros mismos en nuestra propia vida,
arrepentirnos de nuestros pecados, decirle a las personas que se arrepientan de sus pecados, de que obviamente también así como Juan el Bautista empezó a bautizar a muchas personas y se arrepentían de sus pecados, cambiaban su vida y creían en ese mensaje que estaba dando Juan el Bautista, nosotros hoy en día también queremos darle ese mensaje, que sepan que Jesús viene nuevamente, que ha prometido un reino celestial, que ha prometido un lugar especial donde vamos a morar con Él, donde nos está diciendo que este mundo en el que estamos es pasajero, esto es terrenal, esto es provisional y que hay un lugar donde vamos a estar eternamente con Dios. Bien, y que nosotros tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta en nuestras vidas. Y si nosotros tenemos este mensaje claro, tanto para nuestras propias vidas, nos arrepentimos de nuestros pecados, nos bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo y empezamos a andar en una nueva vida, también asimismo, esta es la invitación que le hacemos a los demás, que sepan que hay unas promesas que están escritas en la Biblia y que son las mismas que pregonaba Juan el Bautista. Ahora nos toca hoy a nosotros ser los pregoneros de esas nuevas buenas de salvación. Ok, y empezamos a mirar, así como dice nuestro hermano Iván, oye, es muy similar lo que tenemos hoy en día que cumplir, lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Pero miremos qué era lo que en realidad también nos decía Juan el Bautista en ese entonces. Y quiero que por favor alguien que esté por aquí, Lucas 3, versículo 3 y 4. Quiero que por favor lo lea y nos vamos a detener un minutico, analizarlo y mirar qué era lo que quería Juan el Bautista, cuál era su anhelo y cuál era el propósito que querían que tuvieran las personas. Quien lo tenga. Lucas capítulo 3, versículos 3 y 4. Mi hermano Olivardo está levantando por aquí la mano. Bueno, hoy en día nosotros tenemos como mandamiento predicar el Evangelio de Cristo y guiar a las personas para que se bauticen en el nombre del Señor Jesucristo. Ok, mi hermano, muchísimas gracias. Y seguimos con el bautismo y le seguimos dando a eso. Así es. Entonces, ¿quién tiene, o si me permite, yo se lo leo, o Iván se lo tienen? Lucas, capítulo 3, versículos 3 y 4. Quiero que por favor leamos este texto y lo Mi vamos hermano a analizar. Ernesto lo tiene a la mano. Ok, mi hermano Ernesto. Lucas 13, el 3 y el 4. Y él fue por toda la región contigua a Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados, como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dice, voz del clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ok, mi hermano, muchísimas gracias. Yo aquí tengo la oportunidad de poder mirar diferentes versiones de la Biblia. Hay una Biblia que es la nueva versión internacional, que dice la palabra y dice algo así. Juan recorría toda la región del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Eso uno. Segundo punto, o primer punto que vamos a analizar también ahorita de este solo texto. ¿Qué similitud tiene con el bautismo que practicamos hoy? ¿Será que se parece? ¿Será que no se parece? ¿El bautismo que tenemos hoy es para perdón de los pecados? ¿Será que no? ¿Quién me responde? ¿Quién me dice según todo lo que hemos empezado o todo lo que hemos hablado, no? El bautismo de Juan, que era para el perdón de los pecados, es el mismo bautismo que hoy hacemos nosotros en nombre del Señor Jesucristo. Adelante, mi hermano Olivardo. Bueno, yo creo que la diferencia del bautismo de hoy en día es que hoy en día debemos creer en el Señor Jesucristo. Y en cambio, Juan el Bautista hasta ahora estaba anunciando la llegada de Jesucristo. Él bautizaba para arrepentimiento. Ok, puedes escuchar algo también de mi hermana Patricia. Sí, hermanitos, el bautismo de Juan era para arrepentimiento y el bautismo de Jesús, el bautismo para hoy es para el perdón de los pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Gracias. Así es, mire cómo la Biblia y cómo la entendemos de fácil, ¿no? Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será
condenado. Hechos 2:38, texto que también conocemos a cabalidad y es un texto que debemos tener todos de memoria. ¿Qué dice qué? ¿Quién me lo recuerda? Hechos 2:38. Prediquen el evangelio, ¿cierto? Vayan, bauticen en nombre de ta. Ya sabemos qué es lo que nos preguntan. ¿Por qué deben creer en quién? En el Señor Jesucristo. Tienen que creer que Jesús es el Hijo de Dios, ¿cierto? Y que Él puede perdonarle todos sus pecados, ¿cierto? Entonces empezamos a mirar que, mire, en ese entonces Juan el Bautista profesaba, decía que la gente se debía bautizar y él mismo bautizaba. ¿Para qué? Porque era para el arrepentimiento, para el perdón de los pecados. Pero más adelante vamos a ver cómo muchas personas llegaban también a, a, a ese Juan, entonces para que los bautizara, pero sin ni siquiera tener algún remordimiento de conciencia, algo que vamos a ver más adelante. Entonces dice, Juan recorría toda la región del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Así está escrito en el libro del profeta Isaías, ¿cierto? Dice la palabra. Voz de una grita del desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Aquí también nos está invitando, desde ese entonces, nos está invitando en que enderecemos nuestros caminos, en que empecemos a tomar las cosas con seriedad, en que empecemos a tomar las cosas ¿con qué? Con responsabilidad, en que empecemos a creer en ese Dios y en ese ser maravilloso que pues nos ha prometido que en algún momento vamos a tener una vida juntamente con Él, pero mire que desde ese entonces ya nos estaba diciendo qué era lo que debíamos hacer, ¿verdad? Dice, y sigue diciendo la pregunta, ¿hoy deberíamos hacer lo mismo? Claro, debemos empezar a arrepentirnos de todos nuestros pecados. Debemos empezar a todas esas cosas que tenía ese antiguo hombre, a todas esas cosas que hacíamos, que son infidelidades hacia Dios, que son cosas que a Dios no le agradan, pues debemos empezar a enderezarlas. Y debemos, quien no lo haya hecho, pues la invitación a que es que por medio de estos estudios, pues recapacite y se dé cuenta de que hay un solo camino, y ese camino es el Señor Jesucristo. Y que para pertenecer a esa familia, pues debemos sellar ese compromiso por medio de ¿qué? Del bautismo. 8:42. ¿Tenemos alguna pregunta hasta aquí? ¿Tenemos algún comentario? ¿Algo para decir? Podemos seguir. Porque creo que ya se nos acabó un poco el tiempo. Sí, mi hermano Wilmer, sí, por favor nos da tiempo para entonces hacer las peticiones de oración y dar por finalizado el estudio en esta noche. Ok. Yo, como les decía anteriormente, el mensaje inicial de Juan era arrepentirse para el perdón de los pecados. Pero Juan también tuvo algo importante que hizo, y creo que está en la siguiente diapositiva, Juan, era que él reprendió a los que iban a él, pero no iban con sinceridad a su bautismo. Y les llamó ¿qué? Generación de víboras, le dice la palabra. Y quiero que con este texto terminemos hoy, que es Lucas, capítulo 3, versículos 7 y 8. Y quien lo tenga, por favor, le voy a pedir que lo lea. Yo sé que lo tenemos por aquí, alguien a la mano que lo tenga. Lucas, capítulo 3, versículos 7 y 8. Mi hermano Libardo. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esta piedra. Así es. Entonces, miren lo que le dice el versículo 7, ¿no? Dice, muchos acudían a Juan para que los bautizara. Y si nos damos cuenta, hoy en día hay muchas personas
que acuden a diferentes denominaciones. Llámese Iglesia de Cristo, llámese Iglesia Pentecostal, llámese Iglesia, la que quiera llamar. ¿Para qué? Para que nos bauticen de diferentes maneras. Con Julián estamos hablando y preparando algo también, analizando algo acerca del bautismo del Espíritu Santo, y acerca del bautismo en fuego, y acerca del bautismo con la mano poderosa de los curas, no, sino de los pastores que hacen milagros, y bueno, tantas cosas que vemos hoy en día. Y miramos como anteriormente muchos acudían a Juan para que los bautizara, pero iban sin el menor remordimiento, iban sin el menor escarmiento, iban simplemente porque pensaban de pronto que con eso podrían ser salvos, así como hoy en día está ocurriendo, ¿verdad? Muchos acudían a Juan para que los bautizara. ¿Y cómo le respondió Juan? Camada de víboras, dice él. ¿Quién les advirtió que huyeran del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento y no se pongan a decir, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Mira, algo con lo que inicia el versículo 8 y algo que es importante y que debemos tenerlo nosotros en nuestras vidas, es que produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Es decir, ¿eso qué es? O sea, cuando yo digo, cuando la palabra nos dice produzcan frutos que, eh, que demuestren arrepentimiento, ¿a qué hace referencia? Y es que hace referencia es que cuando yo tengo de verdad un cambio en mi vida, es que yo ya tengo que dejar el chisme, es que yo ya tengo que dejar las mentiras piadosas, es que yo ya tengo que empezar a dejar las malas palabras, es que yo ya tengo que empezar a dejar la envidia, es que yo ya tengo que empezar a dejar de estar sufriendo por cosas que no me incumben a mí, ¿cierto? Cuando yo tengo un verdadero fruto de arrepentimiento, yo tengo que dejar ese viejo hombre en el pasado. Le está diciendo Juan el Bautista por medio de la palabra hoy. Entonces, la invitación, y con esto quiero concluir, es, hermano y amigo que me escucha hoy, si usted que ya es bautizado, no ha dejado ese viejo hombre atrás, pues la invitación es a que lo empecemos a hacer. Si ya usted se bautizó, mi amigo, mi amiga, mi hermana, mi hermano, empecemos a dejar esas cosas que de verdad nos están obstaculizando y obstruyendo y poniendo piedras en el camino entre Dios y usted. Empiece a quitar todas esas cosas que de verdad le molestan a Dios. Algunas veces nosotros por nuestro orgullo, algunas veces nosotros por nuestra manera de ser, no cambiamos ciertas cosas tan pequeñas en nuestra vida, ¿cierto? Pero que nos están haciendo tanto daño, porque eso efectivamente son frutos de que no demuestran el verdadero arrepentimiento en la vida. Usted tiene que ser esa luz para el mundo, usted tiene que ser esa sal de esta tierra, tanto usted como yo. Mi amigo que no se ha bautizado, mi amiga que no ha querido dar ese paso y no ha querido tomar esa responsabilidad, pues hoy y todos los días Dios le está haciendo un llamado por medio de su palabra y por medio de las diferentes personas que está poniendo en su presencia, ¿cierto? ¿Para qué? Para que un día no muy lejano usted de verdad bautícese, cambie su manera de pensar. Ya usted ha tomado tantas clases y ha tomado tantas lecciones que ya debería tener contemplado decirle a cualquiera de los hermanos que aquí están disponibles, hermano, yo quiero bautizarme. ¿Cuándo tiene disponibilidad? ¿Cuándo tiene un espacio? Porque yo ya quiero tomar esa decisión. Yo quiero de verdad seguir ese camino que Dios quiere que sigamos. Yo quiero ser ese amigo de Jesucristo. Yo quiero empezar a pertenecer a ese selecto grupo que es la iglesia de Jesucristo. Empieza a tomar esa decisión. Vamos como unos 8 estudios acerca del bautismo. Hermano, ya es hora de que empecemos a tomar decisiones y decisiones importantes en la vida, como un día la tomó algunos de los que están aquí y como un día la tomé yo también. Hermanos, la invitación es hoy a que den ese gran paso, a que den ese paso de gallardía, ese paso de verdad, mejor decisión que usted puede tomar en la vida es acercarse a Dios. ¿Y cómo lo sella usted? Mediante
el bautismo. Mis hermanos, yo les continúe bendiciendo. Dentro de 8 días vamos a seguir hablando acerca de Juan el el Bautista, porque tenemos mucho material para seguir aquí. Adelante, mis hermanos, y que Dios les continúe bendiciendo.